tratamientos y después se dan cuenta que no funciona el cambio de tratamiento y ya te dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora es más difícil, ¿no? Reponer algo mal hecho a que desde el principio se hubiera hecho bien. Pero bueno, esa es otra historia que ya sufrirán después. Vamos a dar un repaso muy rápido a lo que vimos ayer. ¿Qué dijimos de el hierro? Dijimos que... a ver, ¿quién me quiere decir algo del hierro? Ya así más con lo visto ayer. Que era un metal de transición. Ok, ¿qué más? Que posee las valencias más, digamos, conocidas son la 2 y la 3, que es la oso y helico, pero sobre todo tiene que prevalecer en oso. Ok, bien, ¿qué más? Pues también tiene otras, otros estados de oxidación como que son los del más 5 y más 4, perdón. Exacto. De lo de creo que son subproductos de catálisis. Ajá. Y pues un ejemplo eran las catalasas, el citocromo P550, P450, ajá, sí, se me fue el 400. Sí. Y las peroxilasas. Ok, muy bien. ¿Alguien más? También de lo que había dicho mi compañero, era que las peroxidasas y las catalasas iban a neutralizar los radicales libres. Ok, perfectamente bien. Y había proteínas que utilizan hierro, que son las proteínas hemo, las no hemo, las fierro con sulfuro y las no fierro con sulfuro. Ok, es raro leerlas, de hecho no se encuentran como hierro sulfuro. Hierro azufre es un nombre más cotidiano, ¿sale? Hierro azufre y no hierro azufre. A ver, ¿alguien puso algo en el chatcito? No, escuché mal. Ah, no, sí, que va medio lento esto. Ah, era un nombre. Ok, bien, ¿alguien más? No. Bueno, veíamos que también creo que actuaba como un antioxidante, que era básicamente los antioxidantes actúan como para eliminar radicales libres, y que el más conocido que nosotros tenemos es el peróxido de hidrógeno. Ok, ¿el peróxido de hidrógeno es un oxidante o un antioxidante? Un oxidante, me parece. Ok, perfecto, muy bien. Ok, es que creí que lo había escuchado al revés. Yo voy a dar el repaso así rapidísimo de ayer y ustedes me detienen si tienen alguna duda, ¿sale? Quedamos que el hierro es un bioelemento secundario, es un metal de transición que tiene la capacidad de tener 4 estados de oxidación de manera importante en el cuerpo, que es el hierro más 2, más 3, más 4 y, perdón, lo puse al revés, más 4 y más 5, ¿sale? Estos estados de oxidación, como bien decía su compañero, a este primero se le conoce ferroso y a este férrico, ¿sale? Estos dos estados de oxidación son muy importantes porque es como la mayoría de las proteínas pueden unirse a él, ¿sale? En su estado ferroso y en el hierro férrico. El estado de oxidación 4 y 5 realmente no son de unión, sino que son subproductos de catálisis. ¿Qué quiere decir? Que en una reacción de oxidación ayudaron con su potencial redox a que pudiera suceder la reacción, pero realmente no funcionan para nada extra. Pero sí permiten el funcionamiento de ¿quiénes? De catalasas y peroxidasas, que son enzimas neutralizantes de radicales libres. Los radicales libres también se conocen como ROS. No me acuerdo si se los dije, pero son especies reactivas de oxígeno. ¿Sale? ¿Por qué? Porque todos ellos tienen capacidad oxidativa. Entonces, estas especies reactivas de oxígeno, nosotros necesitamos mantenerlas a raya. ¿Por qué? Porque si tenemos una elevación en la concentración de especies reactivas de oxígeno, podemos dañar principalmente las membranas celulares. Es decir, al oxidar fosfolípidos de membrana, quedábamos que puede haber cambios en el potencial de difusión, en el potencial de membrana, en la capacidad de anclar proteínas a la membrana, lo que puede disminuir la densidad de proteínas ancladas a la membrana, y si estas proteínas iban a ser canales, pues
vamos a tener menor tasa de transporte transcelular, lo que puede afectar y terminar como un desequilibrio hidroelectrolítico y pues al final de cuentas hasta se puede lisar la célula, ¿no? Es decir, estamos envejeciendo a la célula, estamos haciendo que envejezca su membrana, que se oxide su membrana, ¿sale? Por eso cuando algo pues parece que envejece, como la manzana cuando la cortan o el aguacate, decimos que se oxida porque se está oxidando, ¿sale? Y estos estados de oxidación pues justamente hacen que las moléculas pierdan su capacidad de recambio, ¿sale? Una molécula ya oxidada, no la recambies, es decir, no dices, este aminoácido me sirve para este otro lado. No, lo que haces es tirar, ¿sale? ¿Por qué? Porque ya no funciona. Entonces, si tienes mucho estrés oxidativo, se van oxidando más rápido las moléculas antes de que las puedas sustituir y pues es parte de la explicación del envejecimiento incluso de la piel, ¿no? De ahí que incluso vendan muchas preparaciones dermatológicas con antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E, muy de moda ahorita la vitamina C, ¿no? Bueno, entonces esos estados de oxidación son justamente para el funcionamiento de ese tipo de enzimas. ¿Por qué? Porque el radical libre o de los radicales libres que más se producen en el cuerpo es el peróxido de hidrógeno. ¿Y qué pasa con el peróxido de hidrógeno? Que nosotros lo podemos neutralizar por medio de catalasas o peroxidasas. Pero ¿qué pasa? Que si estas catalasas o peroxidasas no están funcionando de manera adecuada, este peróxido de hidrógeno, no solamente el problema es que aumente su concentración, sino que puede hacer reacción con muchas otras moléculas y convertirse en agentes o especies reactivas de oxígeno más deleterias, o sea, que sean más reactivas, que sean más envejecedoras, por decirlo de alguna manera. Una de ellas, una de este tipo de reacciones es la reacción de Fenton. ¿Quién me recuerda la reacción de Fenton? Era sobre que los radicales libres iban a tener más capacidad de oxidación cuando teníamos hierro libre. Exactamente. Si tenemos hierro libre en estado ferroso, este hierro en estado ferroso puede, ¿cuál sería la palabra? Puede reaccionar con peróxido de hidrógeno, ¿sale? Entonces, al reaccionar el hierro ferroso con peróxido de hidrógeno, no solamente nos va a dar una especie reactiva de oxígeno, sino dos especies reactivas de oxígeno y un hierro que es todavía, pues, un poquito más difícil de movilizar. Entonces, ¿cuáles son estas especies reactivas de oxígeno? El radical hidroxilo y el radical peroxil, ¿sale? Entonces, esta es la reacción de Fenton. De una especie reactiva de oxígeno y un hierro ferroso, obtuvimos dos especies reactivas de oxígeno que son bastante más reactivas y bastante más difíciles de neutralizar, ¿sale? Principalmente el radical peroxil, que es este de aquí, ¿sale? Entonces, de ahí que no tengamos que pues tener hierro libre, ¿sale? Entonces, ¿cómo es que no tenemos hierro libre? Esa capacidad de no tener hierro libre, pues va a estar justamente facilitada por las proteínas que están inmiscuidas en el metabolismo del hierro. Quedábamos que hay 4 pasos del metabolismo del hierro, que es absorción, transporte, almacenamiento y reciclaje o reciclado, ¿sale? Entonces, estas 4 partes o pasos del metabolismo del hierro van a tener proteínas muy específicas que van a ayudar a que se lleve a cabo. Empezamos por el transporte. El transporte está facilitado por la transferrina y por la transferrina. La transferrina y la lactoferrina son proteínas emparentadas. ¿Qué quiere decir proteínas emparentadas? Que se parecen mucho, ¿sale? Ambas son proteínas que se consideran bilobuladas. Se necesita un poquito de imaginación para verle forma a esto que se llama diagrama Ribon. Diagrama Ribon, o en español, diagrama de serpentinas, o por su epónimo, diagrama de Richardson. ¿Y qué pasa en estos diagramas Ribon o diagrama de Richardson?
que justamente hay una representación esquemática tridimensional de la proteína, ¿sale? ¿Y de qué nos sirve conocer la imagen tridimensional de la proteína? Bueno, les voy a subir al grupo al ratito un artículo muy interesante acerca de la actualización de un software de computadora que hagan de cuenta que, va a facilitar muchísimo la experimentación in silico. ¿Alguien sabe qué es la experimentación in silico? ¿A nadie le suena? Le escribieron en el chat. A ver, voy a ver. Es una simulación, exactamente. La experimentación, digamos, biológica se divide en 3 momentos. En la experimentación in silico, experimentación in vitro y experimentación in vivo, ¿sale? Entonces, normalmente ya lo que primero se está utilizando y más para las ciencias farmacológicas es la experimentación in silico. ¿Qué haces en la experimentación in silico? Normalmente todas las farmacéuticas tienen en bases de datos pues que están al alcance de todo aquel que hace investigación, estos modelos estructurales de cómo se ve su fármaco tridimensionalmente, ¿sale? Y pues también la gran mayoría de proteínas corporales, bueno, no la gran mayoría, pero sí, digamos, las más importantes o las que se conoce más su funcionamiento, también ya se sabe cómo lucen tridimensionalmente, ya sea directamente por cromatografía de rayos X, etcétera, o simplemente por aproximación computarizada, se sabe más o menos cómo se ven de manera tridimensional. ¿Y qué pasa? Que con la experimentación in silico, si ya sabemos cómo luce un fármaco y cómo luce su proteína blanco, entonces hagan de cuenta que lo que hace la computadora es decir, o lo pone a chocar, por decirlo de alguna manera. Entonces lo pone a chocar con todas las partes posibles con las que puede chocar, con todos los aminoácidos que lo conforman, y de repente la computadora te dice, aquí sí se puede unir, ¿sale? Este es un potencial dominio de unión de tu fármaco con esta proteína. Y entonces ya tú ves qué fármaco es, qué proteína es, después si puedes avanzar a un estadio de experimentación in vitro, ver si sí hacen esta reacción, estas proteínas, como lo estás esperando, o este fármaco con esta proteína como lo estás esperando. Si también funciona in vitro, ya lo llevas a modelos biológicos, es decir, experimentación in vivo, primero con ratitas o conejos, que se llama, se les denominan modelos biológicos, y ya si todo esto funciona, pues ya lo pruebas en humanos, ¿no? Que es más o menos lo que pasa con las vacunas, o lo que pasó con las vacunas. Fue el proceso que se siguió, ¿no? Y bueno, esto es muy interesante porque justamente hace 1 o 2 semanas hubo esta actualización que les digo de este software que realmente uno ya nada más le pone, por ejemplo, tengo un aminoácido, una cadena de 10, perdón, una cadena peptídica de 10 aminoácidos, ¿no? Entonces tú le pones qué aminoácidos son esos. Así lo metes en la compu. Tengo una lisina, una arginina, un ácido aspartico, una glicina, bla, bla, bla. Y la computadora lo que hace es darte ya el modelo tridimensional con una exactitud de, si no mal recuerdo, más del 95%. Entonces eso va a facilitar la vida un montón porque imagínense que nada más de conocer la secuencia de nucleótidos del ADN, ya sabes más o menos cómo va a lucir su transcripto, es decir, su ARN, ya sabes más o menos cómo va a lucir la proteína que va a salir de ese ADN, nada más de poner, miren, aquí tengo bla, 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 ya sabes de de esos tripletes de codones que puede resultar, ¿sale?
e incluso sus potenciales dianas farmacológicas. Es algo muy emocionante porque o se espera que revolucione la industria farmacéutica, pero pues para que empiecen a entender este tipo de diagramas, ¿no? Entonces, estos diagramas Ribbon nos muestran aquí a la transferrina, que la transferrina se denomina como una proteína homodimérica, ¿sale? Homodimérica. ¿Qué pasa con esta forma de llamar a las proteínas? Que vamos a reconocer monómeros. ¿Qué quiere decir monómeros? Cada que haya un cambio estructural importante en la proteína, decimos que es un monómero. De hecho, algunas proteínas no solo están formadas de un solo transcripto, ¿sale? Es decir, hay algunas proteínas que dicen, yo necesito algo que tiene el gen de acá, y algo que tiene este otro gen, y algo que tiene este otro gen. O sea, se forman de distintos genes. Por lo tanto, su traducción no es continua. O sea, no haces toda la cadena polipeptídica y ya, sino que haces un cacho de cadena polipeptídica de X gen, luego haces otro cacho de cadena polipeptídica de gen Y, luego del gen Z, etcétera, ¿no? O sea, de varios genes vas tomando información para poder hacer una proteína completa. Entonces, en este caso, a cada porción que viene de cada locus génico, locus quiere decir como espacio, de dónde se encuentra cada gen, entonces vamos a tener un monómero. Entonces hay proteínas con varios monómeros, ¿sale? Entonces, cuando tenemos diferentes monómeros, como en este caso que les estoy platicando, que incluso vienen de distintas locus génicos, se les denomina hetero, porque son diferentes, ¿sale? Y por ejemplo, si vienen de 4 lugares génicos, hetero, tetra, méricas, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que son 4 monómeros diferentes, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, que estamos hablando de la transferrina, se denomina un homodímero. ¿Por qué? Porque es el mismo monómero 2 veces, ¿sale? Entonces, es como si tuviéramos 2 lóbulos, o más bien tenemos 2 lóbulos iguales, ¿ok? Entonces, esto prácticamente tiene lo mismo que esto, las dos cosas que encerré aquí, ¿vale? Entonces, la ferritina, al ser homodimérica, igualmente que la transferrina, tiene pues justamente 2 dominios de unión al hierro, ¿sale? 2 dominios de unión al hierro. ¿Qué quiere decir esto? Que hagan de cuenta que es como una navecita de Star Wars, ¿sale? Cada uno es un lóbulo de la ferritina, ¿ok? Y en cada lóbulo de la ferritina, pues aquí cabe un piloto y aquí cabe un copiloto, ¿sale? Es decir, aquí cabe un hierro en estado férrico y aquí cabe otro hierro en estado férrico, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada molécula de ferritina, porque esto es una sola molécula, cada molécula de ferritina puede transportar 2 hierros, uno en cada lóbulo, ¿sale? Entonces, a pesar de que están unidas, pueden como funcionar por separado. ¿Y cómo es eso de funcionar por separado? Bueno, para quelar, o sea, para que se una el hierro a la proteína o al óvulo de la proteína, necesitamos que también se una carbonato, ¿sale? El carbonato va a dar esa facilidad de que el hierro se una a este puente de 4 aminoácidos, ¿sale? Acá si ven estas líneas punteadas, es un puente de 4 aminoácidos que solo se puede formar si tenemos acá carbonato agarrando estos 2 puentes y hierro agarrando estos otros 2 puentes, ¿sale? Entonces, si no podemos hacerle la camita con hierro y carbonato unidos a estos 4 aminoácidos, cada que vean, ay, borré todo sin querer, cada que vean esto, que es una letra y un número, ¿qué quiere decir? Esto te hace referencia a qué aminoácido está en ese lugar, porque como les digo, si nosotros quisiéramos describir esta proteína,
pueden empezar así como poniendo slots, lugares, ¿no? Así, así del 7 al... me parece que son 325 aminoácidos por lóbulo. O sea, en total, toda tiene 650 aminoácidos. ¿Sale? Entonces, ustedes podrían ir viendo así, del 1 al 650, podrían preguntar qué aminoácido es. De hecho, se conoce. Hay bibliotecas de esto. ¿Sale? Entonces, si buscamos, por ejemplo, secuencia de la transferrina, ya te dice, la transferrina es una proteína de 650 aminoácidos que en el lugar 1 tiene a tal aminoácido, en el 2 a tal, en el 3 a tal, en el 4 a tal, ahí así te da toda la secuencia, ¿sale? Entonces, esto es justamente, te señala qué aminoácido está en cada lugar, ¿sale? Entonces, lo que necesitamos muy importantemente para la unión del hierro y el carbonato es que estén bien colocados estos aminoácidos. El ácido aspartico 60, la histidina 253 y la tirosina 92 y la tirosina 192, ¿sale? Son los que le van a hacer de manera más importantemente el puentecito a el carbonato y el hierro. ¿Ok? Entonces, eso no se lo tienen que aprender, nada más es para que vean cómo funcionan las interacciones moleculares. Y una vez que ya tiene la camita, entonces la unión del carbonato es, digamos, quien pone ya la última pata de la camita para que se pueda unir al hierro. Entonces, recuerden, sin carbonato no podemos unir al hierro en la transferrina. Incluso cuando ya se unieron los dos, no solamente se formó la camita, sino que se inducen cambios conformacionales, ¿sale? Que no me acuerdo, me he tratado de acordar desde hace una hora cómo se llama este sistema, pero hagan de cuenta que es como una planta carnívora que se cierra. Entonces, miren cómo acá los lóbulos están abiertos y ya que se une o que pueden quelar, que pueden estar saturadas completamente, hacen este tipo de cambio conformacional, ¿no? Que es como de plantita carnívora. Y bueno, es solo para que entiendan que las interacciones moleculares o la unión de nuevas moléculas a la proteína induce cambios en ella, ¿sale? Así es como funcionan los fármacos, así es como funciona todo. Entonces, regresando a la navecita de Star Wars, se dice que nosotros podemos tener una saturación de transferrina diferente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en números, la transferrina puede estar saturada al 0%, al 50% o al 100%. ¿Sale? 0%, 50% y 100%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de los dos lugares podemos tener ninguno ocupado. O sea, que la tengamos así relajada, que no esté unida a ningún hierro. El 50% es que usted solamente el lugar o del copiloto, perdón, o del piloto o del copiloto unido a hierro, es decir, solo una de las dos. ¿Y cómo se les denomina a cada lóbulo? Como ustedes pueden recordar, en cada cadena polipeptídica, cada proteína, se identifica un lado aminoterminal y un lado carboxiloterminal, ¿sale? Que los podemos ver aquí en el diagrama Ribbon, ¿sale? Nuestro lado aminoterminal y carboxiloterminal. Entonces se dice que tenemos un dominio de unión al hierro en el lóbulo aminoterminal y un dominio de unión al hierro en el lóbulo carboxiloterminal, ¿sale? Entonces tenemos estas dos posibilidades, que tengamos solamente saturado el dominio aminoterminal, que sería nuestro piloto, o solamente saturado nuestro dominio carboxiloterminal, que de cualquiera de las dos maneras diríamos que esa transferrina está saturada al ¿qué porcentaje? 50%. Exactamente, 50%. Y ya si tenemos tanto a piloto como a copiloto, hablamos de que es un 100%. Perfecto. Déjenme, voy por agüita rápido, que ya me estoy muriendo de acá de la garganta y regreso rápido.
Listo, perdón, gracias. Dice acá, creo que existe uno para simular lo que pasa en el espacio. Exacto, hay muchísimos softwares de eso y pues, no sé si se los dije porque de hecho no están para saberlo, ni yo para contarlo. De hecho, mucho menos yo para contarlo, pero muy pronto, para 2021, vamos a tener capacidad de experimentación in silico en la UCEP. Entonces va a estar muy, muy, muy interesante, ¿sale? Bueno, se vienen cosas curiosas. Bueno, hablábamos entonces de la capacidad ¿cómo les dije que se llama? ¿De saturación? De saturación, exactamente, saturación de la transferrina. Entonces, esta transferrina puede existir en diversas formas de saturación. Normalmente, de toda la transferrina saturada, son el 27% más o menos, está al 100%, el 34% al 50% y el 39% al 0%. ¿Sí da 100% eso? A ver, 7, 9, 16. ¿Sí, no? Ajá, sí, ¿no? Sí, ok. Ajá. Entonces, esa es toda la transferrina que tenemos en el cuerpo. El 39% se va a denominar apotransferrina. ¿Sale? ¿Qué quiere decir apotransferrina? Cuando nosotros estamos hablando, ¿se acuerdan que era apolipoproteína? Es como para... ¿cómo decirlo? Como para apartar la parte proteica de la no proteica, ¿no? Entonces, a la apotransferrina se va a llamar apotransferrina justamente cuando solamente sea proteína, ¿ok? O sea, A pues para referirse a las porciones proteicas de las moléculas. Entonces, apotransferrina quiere decir solo tienes la parte proteica de la transferrina, no tienes unido a hierro. Entonces, el 39% está al 0% de... Hay esa palabra que siempre se me olvida. Saturación. Saturación. No sé por qué se me iba mucho la palabra saturación, pero están saturadas al 0%, el 39%, o sea que prácticamente se dice que vivimos en un estado de saturación, recibe muchos sinónimos, pero a lo que se da a entender es que no estamos saturados al 100% en las transferrinas, ¿sale? Siempre tenemos transferrinas libres. De hecho, esto se incluye en un estudio de laboratorio que se llama cinética de hierro, ¿sale? Que te dice qué tan saturada está la transferrina, porque lo normal es que tengamos más o menos estos porcentajes, que el 34% de la transferrina total esté como forma de monotransferrina, que quiere decir que solamente está unida a un hierro. Acá sería mentirles, pero, o sea, porque nada más me acuerdo de los porcentajes, pero no me acuerdo cuál es el importante. Creo que es el N. De este 34%, el 11% está saturado del lado del copiloto y el restante está saturado del lado del piloto, ¿sale? Entonces, también se puede distinguir de qué lado están saturadas las dos y el 27% pues ya a los dos lugares, ¿sale? Entonces, esto es muy importante en la cinética del hierro porque si te dice saturación de transferrina y ves que la libre es menos del 39%, ¿qué quiere decir? Que tienes una posible sobrecarga de hierro, ¿sale? ¿Por qué? Porque ese hierro está en circulación
y ese hierro que está en circulación no debe de ser nunca tan alto. ¿Por qué? Porque si no, te está hablando de que tienes más hierro del que necesitas, ¿sale? Entonces, lo normal es que no tengamos una saturación de transferrina al 100%, de hecho, nunca la van a ver al 100%, ya sería un caso de hemocromatosis, pues ya prefatal o fatal. Entonces, no esperen ver las saturaciones tan altas. Siempre debe de estar este colchoncito de transferrina que está viajando solita, ¿vale? ¿Sí se entendió? ¿Alguna duda hasta ahora? Vale, medio frío. Bueno, entonces al 0% era apotransferrina, al 50 era monotransferrina y al 100 era bitransferrina o ditransferrina. O también en algunos libros le llaman holotransferrina. Holo quiere decir todo, ¿sale? Entonces también le llaman holotransferrina en algunos libros, ¿vale? Pero pues no es tan importante. Lo importante es que tengan en mente esto de las saturaciones, que puede ser vacía, parcial o completa, y que lo normal es que haya transferrinas viajando solitas. ¿Cuánto? El 39%, ¿sale? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces esa fue la transferrina, ¿sale? Ya entendieron que es para transporte de hierro, o sea, solamente le está transportando. Y quedamos que una proteína emparentada, es decir, que se parece mucho, que también es homodimérica, que también está bilobulada, que también tiene 2 sitios de unión al hierro, se encuentra en la lactoferrina, o más bien es la lactoferrina. ¿Hablamos ayer de la lactoferrina? Ya no me acuerdo. O sea, con un grupo sí la vi, pero no me acuerdo con qué grupo. Vale. No, doctor. Entonces, la lactoferrina, eso va a ser muy curioso porque espero que no represente un problema, porque de repente alguien dice algo y se me ocurre un nuevo ejemplo, ¿no? Que a lo mejor si ya pasé otras clases o ya no me acuerdo repetir en la clase que sigue, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que sí estoy consciente que le doy más a un grupo que a otro, pero normalmente me trato de acordar que fue como ese extra, pero yo creo que ya mejor lo voy a anotar para que luego no me digan, eso no lo vimos y viene en el examen o cosas así, ¿no? Espero que no sea un problema, pero el examen, o siempre mis exámenes, es de lo que más repito y repito y repito y repito y repito, ¿sale? Entonces tampoco hay tanto pierde. Pero bueno, la lactoferrina es una proteína que forma parte de la inmunidad innata. ¿Qué quiere decir inmunidad innata? La inmunidad se divide en 2 tipos de inmunidad: inmunidad innata e inmunidad adaptativa, perdón. Y adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? La inmunidad innata solo sabe que hay muchos peligros allá afuera, solo sabe que se debe de proteger, pero no sabe con qué se debe proteger, ¿sale? O más bien contra qué se debe proteger la inmunidad innata. ¿Cómo sabe que se debe proteger algo? Pues es producto de la evolución, ¿no? Ya sabía que a lo mejor en algunos antepasados, por decirlo de alguna manera, lo mataba tal cosa y se desarrolla un mecanismo molecular para que no sea tan fácil que te infecte esa cosa. Y la inmunidad adaptativa, pues, como su nombre lo dice, es de adaptación. No naciste con ella, pero sí tienes al menos el principio de cómo formular las armas. ¿Qué es lo más importante de la inmunidad adaptativa? Los anticuerpos específicos. Entonces, ¿de qué se tratan los anticuerpos específicos? Hablamos ayer del fagolisosoma. Y miren, me acordé ahorita, ok, porque eso también es importante, puede venir en el examen. Quedamos que las especies reactivas de oxígeno, pues, son deleterias, es decir, son malas, pero sabemos aprovecharlas en un mecanismo o mediante un mecanismo. Y lo menciono de una vez para que no se les quede la idea de que no las podemos ocupar para nada. Este mecanismo se llama fagocitosis. Fago quiere decir comer, ¿chago? ¿Sale? Cito, célula, y cis, condición o actividad, ¿no? Entonces, actividad de cuando una célula come, la capacidad de comer de una célula, ¿sale?
Entonces, ¿qué puede comer la célula? Bueno, la célula, en este tipo, las células fagocitarias, que son las que pueden hacer este proceso de fagocitosis, más importantemente los macrófagos, que se abrevian así, los macrófagos, que pues, como nombre los comedores más grandes, pueden ser atraídos por un mecanismo que se llama quimiotaxis, que es decir, reconocen que hay algo nuevo que no estaba en el cuerpo, que en este caso es una E. coli, y entonces a esa E. coli la pueden fagocitar. ¿Qué quiere decir? Se la van a comer. ¿Y cómo se la van a comer? Para ello la van a recubrir, van a enviar una prolongación que se denomina podocito, pie, citocélula, es decir, pie de la célula. Y ese podocito, que es como si avanzara de repente más rápido, seguramente han visto ese video que ponen mucho en Facebook de un macrófago persiguiendo una amiba. ¿No lo han visto? Que hasta le ponen canciones dramáticas. ¿Sí alguien lo ha visto? Creo que sí, que hasta ponen una canción de La Rosa de Guadalupe. Exacto, también hay uno con la Rosa de Guadalupe. Y ven que de repente parece que va corriendo el macrófago y de repente lanza como una prolongación más larga. Esa reacción también es quimiotáctica y es justamente la creación del podocito. De repente como que abarca más espacio para lograr un contacto. Y una vez que ya logra el contacto, puede recubrirlo con parte de su membrana, formando algo que se llama fagosoma. Es decir, cuerpo de lo que te comiste, ¿sale? Entonces, ese fagosoma se va a introducir, se va a internalizar a la célula, es decir, al macrófago, y se va a unir con su lisosoma para formar algo que se llama fagolisosoma. Y este fagolisosoma va a tener muchas enzimas que hacen lo contrario, hacer radicales libres. ¿Para qué? Es como si tuviéramos una cámara de guerra controlada. Los radicales libres nos hacen daño afuera, pero en el fagolisosoma tiene una membrana especial que no permite, o más bien es muy resistente en el daño o contra el daño oxidativo, ¿sale? Entonces es como una cámara de seguridad para que se den sus cates y no daña a la célula. De hecho, si un fagolisosoma se rompiera, pues prácticamente termina con la lisis celular e incluso puede dañar a células cercanas, ¿sale? Pero entonces este fagolisosoma es para atacar con ROS a las bacterias o a lo que podamos fagocitar, ¿sale? Hongos, lo que quieran. ¿Vale? ¿Sí se entendió bien este proceso de fagocitosis? Así muy rápidamente, nada más para que no olviden que los ROS también nos sirven de algo, también les encontramos utilidad, no solamente nos oxidan a lo loco. ¿Todo entendido? Pero nada más tengo una pregunta. ¿Qué significaba ROS? ROS. Ay, no pinta. Eso es una E. Esto es una C. Esto es una E. O sea, especies reactivas de oxígeno. ¿Sale? Para los cuates, radicales libres. ¿Vale? Ahí escribo cada vez más feo. Bueno, radicales libres. Bueno, todo entendido. Entonces, la lactoferrina es también parte de la inmunidad innata. Como la fagocitosis. La fagocitosis no sabe a qué se debe de enfrentar, pero sabe que se va a enfrentar a algo y dice, me lo voy a comer, a ver si puedo con él. De repente me han preguntado, ¿y hay veces que no pueden con él? Y la respuesta es sí. Hay veces que los macrófagos se comen algo y puro fake. O sea, no pueden con él, como en el caso de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? O sea, la tuberculosis, por más que se acaba, no la pueden degradar en el fagolisosoma y hay una serie de procesos que es muy interesante la inmunología de la tuberculosis, que ya la verán más adelante. Pero bueno, entonces, parte de esta inmunidad innata tenemos también a la lactoferrina. La lactoferrina es una proteína que es casi igualita a la transferrina,
pero esta la pueden biosintetizar los neutrófilos, ¿sale? Que son otro tipo de leucocitos, que son los polimorfonucleares, también abreviados así, polimorfonucleares, ¿sale? Entonces estos polimorfonucleares tienen la capacidad de hacer lactoferrina y secretarla a algunas secreciones corporales. ¿Cuáles? Principalmente leche materna, lágrimas y saliva. ¿Sale? Entonces, en estas secreciones corporales, justamente tenemos lactoferrina. ¿Y para qué es la lactoferrina? Ay, se borra mi dibujo. Pero lo que hace la lactoferrina es que, supongamos que acá tenemos el ojo. Acá tenemos el ojo, ¿no? Y entonces, supongamos que llega aquí una bacteria, un coco gram positivo. Y entonces ese coco gram positivo va a buscar nutrimentos. ¿Para qué? Para crecer, para hacer más o tener descendencia, ¿no? Replicarse. Entonces, ¿qué necesita? Como les dije, el hierro es ubicuo, es decir, muchas especies, casi todas las especies terrestres utilizan hierro. Entonces, el hierro lo necesita la bacteria para el crecimiento. Entonces, si encuentra hierro, pues ya se va a poder replicar y entonces mientras más bacterias, más probable que se instaure un proceso infeccioso. Es decir, en este caso sería una conjuntivitis, ¿sale? Pero, ¿qué pasa con la lactoferrina? Que la lactoferrina lo que va a hacer es que llega por la lágrima obviamente va a acabar recubriendo toda la superficie corneal y conjuntival. ¿Y qué va a tener la lactoferrina? Acá está la lágrima, ¿no? Que va a recubrir todo y va a tener lactoferrina. ¿Qué hace la lactoferrina? La lactoferrina le gana el hierro a la bacteria, ¿sale? Le gana el hierro a la bacteria. En lugar de que la bacteria se lo coma, la lactoferrina lo pone en ya sea en su lóbulo 1 o en su lóbulo 2, y pues como ven que hace como que cierra la plantita carnívora, pues ya no lo suelta, es decir, ya se lo robó a la bacteria. Es como matar de hambre a las bacterias, ¿sale? Para eso es la lactoferrina. ¿En dónde lo tenemos? Leche materna, saliva, lágrimas, ¿ok? ¿Entendido esta función de la lactoferrina? Que también es una función captadora de hierro, pero en este caso para robársela a la bacteria. ¿Alguna duda? No, perfectamente bien. Entonces, eso hace la lactoferrina. Ahora vamos a hablar cómo se absorbe el hierro. Y esa absorción de hierro está prácticamente a cargo de este transportador que es muy importante, que se llama transportador de metales divalentes 1 o DMT1, ¿sale? O DMT1. ¿En qué estado absorbemos el hierro? El hierro lo absorbemos en estado ferroso, ¿vale? De ahí que, no sé si ustedes han visto a alguna embarazada que le dan fumarato ferroso o sulfato ferroso. ¿Por qué? Porque son formas ferrosas, son formas de oxidación +2, ¿sale? Es como absorbemos mejor el hierro en forma ferrosa, acuérdense. ¿Y en dónde lo vamos a encontrar más este tipo de transportador? En la membrana apical de los enterocitos. ¿De qué parte? ¿En dónde quedamos que absorbemos mejor el hierro? ¿En dónde encontramos el hierro? Digo, ¿en dónde lo absorbemos principalmente? ¿En el hígado? No. En el yeyuno.
en el duodeno y yeyuno proximal. Les dije que hicieran este tipo de diagramitas, ¿no? Así ponen una representación esquemática del intestino y lo dividen en tres: duodeno, yeyuno e ilion. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Todo duodeno y porción proximal de yeyuno. ¿Sale? Todo duodeno y porción proximal de yeyuno. Es donde más tenemos densidad de transportador de metales divalentes 1 y por lo tanto donde mejor absorbemos el hierro. ¿En qué estado? En hierro ferroso. ¿Sale? De ahí que la complementación o la suplementación de hierro se lleve a cabo en formas farmacológicas de sulfato ferroso o fumarato ferroso principalmente. ¿Sale? ¿Todo entendido hasta acá? ¿Alguna duda? No, ninguna. Bueno, aquí la dejamos. Es más rollo de este transporte que lo vamos a ver justamente lunes, ¿sale? Entonces, se cuidan mucho. Gracias por asistir, conectarse y nos vemos el lunes, ¿vale? Se cuidan mucho, que estén bien. Sí, doctor. Muchas gracias.